Un vuelo de rutina, una cabina llena, una niña de 11 años ajustándose el cinturón, emocionada por viajar en primera clase por primera vez. Pero en menos de 10 segundos, todo cambió. Una mano levantada, una acusación sin pruebas, una bofetada que no solo golpeó su rostro, sino algo mucho más profundo. Nadie preguntó quién era. Nadie quiso escucharla. Para algunos, su piel ya era suficiente explicación. Lo que esa azafata no sabía era que, a solo unos pasos detrás de ella, alguien estaba viendo cada segundo. Alguien que tenía el poder de cambiarlo todo. Pero la pregunta no es qué pasó después. La pregunta es, ¿por qué todavía sigue pasando? Aisha Thompson tenía 11 años y una risa que llenaba cualquier habitación. Era curiosa, brillante, obsesionada con los libros de ciencia y los documentales sobre el espacio. En la escuela sacaba las mejores notas y en casa soñaba en grande, porque así la habían criado, creyendo que el mundo también le pertenecía. Su padre, Marcus Thompson, no siempre había tenido el lujo de pensar así. Creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas y las miradas de sospecha eran frecuentes. Con los años, construyó un imperio tecnológico desde cero. Cada contrato, cada reunión, cada puerta cerrada en su cara, lo habían convertido en uno de los empresarios más influyentes del país. Pero en casa, solo era papá, el que ayudaba con la tarea, el que prometía que su hija nunca tendría que dudar de su valor. Ese viaje era un regalo. Primera clase, ventanas amplias, asientos de cuero, una pequeña celebración por el cumpleaños de Aisha y por otro logro más de la empresa familiar. Todo parecía perfecto, casi simbólico. Una familia negra ocupando espacios que antes les habían dicho que no eran para ellos. Sin embargo, incluso en medio del lujo, había miradas que se prolongaban demasiado. Susurros que no eran tan discretos. Una tensión invisible, casi imperceptible, pero presente. Aisha no la notó al principio, pero alguien más sí. El avión aún no había despegado cuando la primera señal apareció. Una azafata se detuvo junto al asiento de Aisha. Su sonrisa no era cálida, era tensa, calculada. Miró el boleto. Luego volvió a mirarla a ella. Después observó a su alrededor, como si buscara confirmación de algo que solo existía en su mente. Primera clase. Sus ojos bajaron lentamente, recorriendo la sudadera sencilla de la niña, sus zapatillas, su mochila pequeña, con parches de planetas. No encajaba con la imagen que esperaba ver allí, no según sus propios prejuicios. Marcus estaba acomodando una maleta en el compartimento superior, a solo unos pasos detrás. No escuchó las primeras palabras, pero sí notó el cambio en el ambiente. Ese silencio incómodo que se forma cuando alguien está siendo cuestionado sin motivo. La azafata pidió el pase de abordar otra vez. Lo examinó durante demasiado tiempo. Luego pidió identificación. Aisha parpadeó, confundida. Otros pasajeros observaban con curiosidad, algunos con desconfianza abierta. Nadie intervenía. El murmullo comenzó a crecer. Un hombre al otro lado del pasillo susurró algo sobre errores de asiento. Una mujer negó con la cabeza, como si ya hubiera decidido que aquello no tenía sentido. El juicio colectivo se estaba formando, rápido, silencioso, peligroso. Marcus bajó del asiento justo cuando la voz de la azafata se volvió más firme. Ya no era una petición. Era una acusación disfrazada de procedimiento. Aisha intentó explicar que su padre estaba allí, que ese era su asiento. Pero la autoridad en uniforme pesaba más que la voz temblorosa de una niña. Entonces ocurrió. Un movimiento brusco. Una mano apartando la suya con fuerza. El pase de abordar cayó al suelo. Y en medio del caos contenido, una bofetada cruzó el aire. El sonido fue seco, inconfundible. Durante un segundo eterno, nadie respiró. La cabeza de Aisha se giró por el impacto.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor, sino por la humillación. No entendía qué había hecho mal. No había gritado, no había desobedecido. Solo existía en un espacio que alguien más había decidido que no le correspondía. Marcus lo vio todo. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero por dentro algo estalló. Años de reuniones donde lo confundían con el asistente. Años de seguridad siguiéndolo en tiendas de lujo. Años demostrando una y otra vez que pertenecía. Y ahora su hija, enfrentando lo mismo, a los 11 años. La cabina comenzó a llenarse de voces. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos. Otros miraban hacia otro lado, incómodos, como si evitar contacto visual los librara de responsabilidad. La azafata, aún firme, insistía en que estaba manteniendo el orden, que había sido necesario, que la niña estaba alterando la seguridad del vuelo. Pero la verdad era más simple y más cruel. Había visto piel negra en primera clase y decidió que era un error. Marcus dio un paso adelante, luego otro. El ambiente cambió de inmediato. No era solo un padre furioso. Era un hombre cuya presencia imponía respeto, cuya calma contenida era más poderosa que cualquier grito. Sacó su identificación lentamente, no como una amenaza, como una revelación. Algunos pasajeros comenzaron a reconocer el nombre. Susurros distintos esta vez, más tensos. La azafata aún no entendía lo que estaba a punto de suceder. Y lo que comenzó como una verificación de rutina estaba a segundos de convertirse en un escándalo que nadie en ese avión olvidaría jamás. Pero lo peor aún no había pasado. El avión estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que precede a algo irreversible. Marcus se inclinó para recoger el pase de abordar del suelo. Sus manos no temblaban, pero sus ojos sí ardían. Aisha seguía inmóvil, una marca roja comenzando a dibujarse en su mejilla. No lloraba fuerte, no gritaba, solo respiraba corto, como si intentara entender en qué momento su emoción por el viaje se convirtió en vergüenza pública. La azafata volvió a repetir que estaba siguiendo protocolo, que la niña había sido desafiante, que la seguridad era prioridad. Entonces Marcus levantó la vista, no gritó, no amenazó, hizo algo mucho más devastador. Pidió que nadie apagara sus teléfonos. Varias cámaras ya estaban grabando. Cada segundo, cada palabra, cada gesto. Con voz firme, clara, reveló su nombre completo, el nombre de su empresa, el nombre que aparecía en portadas de revistas financieras, el nombre que había financiado becas, hospitales, programas comunitarios, el nombre que muchos en ese mismo avión ahora reconocían. El murmullo cambió de tono. La azafata palideció. Pero Marcus no hablaba como empresario, hablaba como padre. Se arrodilló frente a Aisha, limpiando con cuidado la lágrima que finalmente cayó. La abrazó allí mismo, en medio de la primera clase, frente a todos. Y luego, lentamente, se puso de pie otra vez. No pidió disculpas, no pidió explicaciones, pidió justicia. En cuestión de minutos, el capitán fue llamado. Supervisores en tierra fueron notificados. El vuelo entero estaba detenido. Las redes sociales ya comenzaban a hacer su trabajo, y mientras la azafata intentaba sostener una versión que se desmoronaba segundo a segundo, la verdad era imposible de ignorar. No fue un error, fue prejuicio, y esa bofetada no solo golpeó a una niña, golpeó una realidad que demasiados aún intentan negar. El avión seguía sin despegar, pero algo mucho más grande ya había comenzado a elevarse. El vuelo despegó horas después, pero nada volvió a ser igual. La aerolínea emitió un comunicado. La azafata fue suspendida mientras se iniciaba una investigación. El video recorrió el país en cuestión de horas. Algunos pedían justicia, otros intentaban justificar lo injustificable, pero para Aisha, nada de eso borraba el sonido de aquella bofetada. Marcus ganó demandas antes, cerró acuerdos millonarios, pero esa noche entendió algo más profundo.
El éxito no vacuna contra el prejuicio. El dinero no protege del racismo. Y si pudo pasarle a su hija en primera clase, puede pasarle a cualquiera, en cualquier lugar. Aisha volvió a sonreír con el tiempo. Volvió a soñar. Pero ahora sabía algo que ningún niño debería aprender tan pronto. Que a veces, el mundo te cuestiona antes de conocerte. La pregunta no es si esto sigue ocurriendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando lo veamos frente a nosotros?